han de seguir también, ¿verdad? Tenemos que tener claro que la persecución que hubo hacia Jesús fue en todo momento, porque Jesús en todo momento estuvo haciendo la voluntad de su Padre. Y de igual manera, mientras nosotros, como servidores y seguidores suyos, hagamos la voluntad de su Padre, entonces seremos perseguidos. Si nosotros no sentimos ningún movimiento en contra de nosotros, debemos preguntarnos qué estamos haciendo, posiblemente en la dirección contraria, porque el mundo no nota nada para estar en contra de nosotros. Es importante que nosotros hagamos lo mismo que hizo Jesús, para que entonces el mundo pueda ver a Jesús reflejado en nosotros, y como consecuencia seremos perseguidos. Pero volviendo al tema, ¿verdad? Al título, al versículo que se utilizó, vamos a ver el segundo texto, que fue en Mateo 5, el versículo 2, vamos a ver el versículo 11 en este momento, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Aquí vamos a ver la palabra vituperen, ¿verdad? Es una palabra que en el origen griego también se puede utilizar o puede significar calumniar o insultar. Este texto del versículo 11, aunque utiliza nuevamente la palabra bienaventurados, no está reflejando una nueva bienaventuranza, sino que está ampliando el concepto del versículo 10, donde decía que bienaventurados los que padecen persecución. O sea, aquí lo que está es presentando una de las formas en las cuales podemos padecer persecuciones, ¿verdad? Dice: bienaventurados cuando por mi causa nos calumnien o nos insulten, ¿verdad? Cambiando la palabra vituperen, o que los persigan. Y también dice que digan toda clase de mal en contra de vosotros. Pero la última palabra es bien importante, y dice mintiendo, porque cuando hablen mal en contra de nosotros, pero tengan razón, entonces, mis hermanos, definitivamente tenemos que preocuparnos. Pero cuando esas palabras en contra de nosotros, palabras malas, negativas, sean mintiendo, pues eso quiere decir que estamos haciendo la obra de Dios, y sí seremos perseguidos. Quisiera citar allí, en ese medio, allí en el libro de Lucas, el capítulo 6, el versículo 26. Dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. ¿Okay? Si todo lo que dicen es bueno acerca de nosotros, entonces preocupémonos, porque la contraparte de la bienaventuranza dice: ay de vosotros cuando eso ocurra. Quiera Dios, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos enfocados en los principios que debemos seguir. En esta mañana vamos a hablar acerca de el día de reposo como punto focal, ¿verdad? Día de reposo como punto focal. El pueblo de Dios debe seguir la ley de Dios. El pueblo de Dios, una de las características que lo señala, es que es obediente hacia la ley de Dios. Pero a medida que el tiempo del fin se va terminando, o que ya se va a desatar toda la ira del enemigo, va a haber una señal distintiva del pueblo de Dios, ¿verdad? Y externamente lo que va a marcar el pueblo de Dios es la observancia del sábado. De igual manera que externamente lo que va a marcar a los que no son del pueblo de Dios es la observancia del domingo. Y como esto es así, entonces Satanás está dirigiendo todos sus enfoques a que ese domingo sea exaltado y que el sábado sea
eliminado. Pero como el día no se puede eliminar, entonces va a tratar de eliminar a los que observan el día del domingo. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el versículo 12, capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón, entiéndase por dragón a Satanás y sus ángeles, declara el profeta Juan, se llenó de ira contra la mujer, refiriéndose al pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿verdad? O sea, la iglesia ya de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? Como dijimos, a medida que se va terminando, que ya el tiempo se va cerrando, Satanás dirigirá todos sus enfoques contra la descendencia del pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios. Dice que la pluma inspirada, ¿verdad? Dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 175. La iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de sus huestes. ¿Okay? Eso lo dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 175. Mientras este asunto del sábado y el domingo se va cerrando, los dirigentes todos se enfocarán a perseguir el pueblo de Dios. Los dirigentes se enfocarán a crear leyes que vayan en contra de la observancia del domingo, de la observancia del sábado, perdón. Y dice también que preferirán que ese pequeño grupo de personas que insisten en observar el sábado, que insisten en guardar la ley de Dios, ellos preferirán que ese pequeño grupo sufra a no que ese grupo cause una gran controversia y comience a llevar influencia hacia el grupo que guarda o que se ha adaptado a guardar el domingo. Dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía y la corrupción que atrae sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y reverdía contra la autoridad, ¿verdad? De esa manera tratarán de que todo el mundo vean a los observantes del sábado como los causantes de la ira, los causantes de los males que están ocurriendo en ese momento en la tierra. Dice que las iglesias, en los púlpitos, los pastores predicarán, y hablando de las iglesias protestantes, ¿verdad?, no adventistas, los pastores predicarán acerca de la obediencia a las leyes que el hombre haya impuesto para traer paz al mundo, refiriéndose a la ley dominical. Y por otra parte, en el gobierno se establecerán entonces leyes severas que reprendan y que castiguen a aquellos que no se acaten a la ley que el gobierno establece de la observancia del domingo. Dice también en la pluma inspirada, dice en Conflicto de los Siglos, página 650, los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán a la persecución o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Dice también que los hombres, ¿verdad?, serán cegados por el enemigo, haciéndoles creer que los que guardan la ley de Dios son los causantes de todos los males.
Así que vemos como una unión entre las iglesias protestantes y el gobierno dirigido por el enemigo causarán, ¿verdad?, en las mentes de los hombres el sentir de que aquel pequeño grupo que se opone a aceptar el domingo como día de reposo, o que se mantiene observando la ley de Dios, son los causantes de todos los males que van a llegar a este mundo. Dice: se declara que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido del domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. La obra de Dios, ¿verdad?, seguirá en crecimiento, a pesar de que este grupo, ¿verdad?, de que los hijos de Dios, de que el remanente está siendo perseguido. Entonces Dios investirá a su pueblo con un poder, lo que nosotros conocemos como la lluvia tardía, y a pesar de las persecuciones y en el medio de ellas, el pueblo va a comenzar a llevar un mensaje con poder y muchos comenzarán a convertirse, pero eso va entonces a enfurecer más al enemigo y a crear nuevas leyes y nuevas estrategias de ataque para que poder controlar el movimiento que está convenciendo a otras personas. Él va a ver, el enemigo va a ver cómo este movimiento va creciendo, cómo va extendiéndose hacia nuevos lugares, y allí también él va a tratar de llevar sus fuerzas en mayor alcance, en mayor persecución. Nosotros podemos ir en referencia al pasado, ¿verdad? Nosotros tenemos la historia de cómo la iglesia romana persiguió en antepasado al pueblo de Dios. Todos los recursos que utilizó, todas las herramientas, los castigos crueles para acallar al pueblo de Dios. Pero si vemos en el libro de Apocalipsis, sabemos que esa iglesia, ¿verdad?, esa bestia, recibió una herida, y durante todo este proceso esa bestia está tratando de curarse de esa herida, pero no solamente está tratando de curarse, sino que quiere a la misma vez, cuando se cure, que no vuelva a ocurrir. Así que va a utilizar todos los recursos necesarios para acallar definitivamente al pueblo de Dios. Ahora dice también el Señor en el primero escrito, dice: y al empezar el tiempo de angustia previo, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían contener la verdad del sábado. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseían la verdad, salieron y sufrieron la persecución contra nosotros. ¿Verdad? Primero escrito, página 33. Durante todo este tiempo que nosotros pudiéramos pensar que es un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz, la Iglesia Católica ha estado en crecimiento. La Iglesia Católica ha estado edificando nuevas y grandes locales, y dice la sierva del Señor, ¿verdad? También lo pueden leer en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 149, que en esas grandes edificaciones también se encuentran
todas las herramientas y todos los instrumentos que serán utilizados para hacer la persecución como la hicieron en los tiempos de antes. Pero damos gloria a Dios porque nosotros no tenemos que temerle a eso, porque sabemos que en medio de toda esa dificultad, Dios cuidará y protegerá a su pueblo. Sufriremos, pero sufriremos con la esperanza de que pronto veremos a nuestro Señor. Dice también en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 392 y 393, dice: los hombres dictarán y aplicarán con severidad leyes directamente opuestas a la ley divina. Aunque celosos de sus propios mandamientos, esos hombres se apartarán de un claro, así dice Jehová, por alcanzar un falso día de descanso. Querrán obligar a los hombres a deshonrar la ley de Dios, esa ley que es la expresión del carácter divino. Aunque inocentemente de toda culpa, los siervos de Dios serán entregados a las humillaciones y escarnios de hombres inspirados por Satanás, llenos de envidia y satanismo religioso, ¿verdad? Así que vemos que sí habrá una fuerte oposición para aquellos que profesen el día de reposo. Ahora, el domingo, como dijimos, también va a estar abriéndose paso, ¿verdad? Para engañar a todos aquellos que no se han ido preparando, para todos aquellos que no conocen los eventos que van a pasar, pero nosotros también sabemos que también para engañar a muchos que también están dentro de los escogidos. Ese es el plan del enemigo. Pero es bien importante esta cita que vamos a leer, así que quisiéramos que prestaran mucha atención, y se encuentra también en Conflicto de los Siglos, en las páginas 130, ¿verdad? Que ya la citamos, pero dice: en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las constituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo las puertas para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Menciono que esta cita es muy importante porque es algo que se escribió hace mucho tiempo atrás, lo escribió la sierva del Señor, pero que nosotros hemos visto cumplirse en nuestros días, ¿verdad? Cómo Roma papal ha ido ganando adeptos dentro de las iglesias protestantes, cómo las iglesias protestantes, los gobiernos locales han estado abriendo las puertas para que Roma papal vaya ganando poder, un poder, como dice aquí, que había perdido ya en el pasado. Nosotros estamos siendo testigos de esto en estos momentos. Y el pasado se repite, ¿verdad? Y como dije ahorita, se va a repetir con mayor fuerza, porque el papado no va a querer repetir esa herida. Él va a tratar de que cuando se levante con poder, se levante con autoridad, y por eso va tratando de ganar, ¿verdad?, nuevos adeptos, de que todos los gobiernos se vayan de su parte, y que la iglesia protestante también se le una para unificar fuerza en contra del pueblo que insiste en mantener ese sábado. Ahora, vamos a buscar también en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, el capítulo 24 y versículo 24, un texto muy conocido, ¿verdad?
dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Nosotros debemos estar alerta, mis hermanos. Nosotros debemos de reconocer, es importante que conozcamos todo esto que se está estudiando, porque son las señales que nos van a indicar a nosotros que la venida del Señor está muy cerca y debemos poder identificar todas estas cosas que estén sucediendo. No debemos vivir asustados, no debemos vivir con temor o preocupados, pero sí alerta para que cuando estas cosas estén ocurriendo, nosotros sepamos que va a haber engaños. Nosotros reconozcamos que dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, se van a levantar falsos profetas, ¿verdad? Para si es posible, Satanás los va a levantar para si es posible engañar aún a los escogidos, ¿verdad? Dice, esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más plenitud que en ningún otro lugar, ¿verdad? Satanás dice, de esta manera, el mundo llegará a ser mío, seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo, regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Una señal, pregunta el enemigo. Yo haré que la obediencia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a obedecer el séptimo día como día de reposo, ¿verdad? Y todo esto será por temor a que le falte el alimento y el vestido. Dice, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Ese es el pensar, el sentir y el deseo del enemigo. Y va a hacer todo lo posible para que eso se cumplan. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que mantenernos fieles. Nosotros tenemos que mantenernos unidos como pueblo. Nosotros tenemos que levantar la bandera de Dios, levantar esa señal, como dijimos al principio, va a ser la señal externa del pueblo de Dios, el día sábado. Y si hoy, que todavía gozamos de libertad, muchas veces erramos en observarlo conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo actuaremos cuando las leyes nos obliguen a violentarlo? ¿Verdad? Quiere Dios que nosotros nos preparemos para esto, pero no nos podemos preparar por nosotros mismos. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, que el poder de Dios sea el que nos llene, el que nos capacite, el que nos dé la fuerza desde hoy, para que esas fuerzas vayan creciendo y vayan engordándose, para cuando llegue el momento difícil estemos listos y seamos capaces de mantenernos en la dirección correcta, de mantenernos observando la palabra de Dios, no importa las amenazas que se nos hagan, ¿verdad? Quiera Dios que ese sea nuestro sentir. Oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos has escogido como tu pueblo. Gracias te damos porque tú nos has llamado y te pedimos que tú nos dé la fuerza para serte fiel. Te pedimos, Padre, que tú nos sostengas, que tú nos des sabiduría, que tú nos des palabra y que nos des el discernimiento de poder entender cuáles son las artimañas del enemigo. Que nosotros podamos, Señor, mantenernos en todo momento fieles a ti. Señor. Sabemos que vienen cosas sutiles que a veces pensamos que no son de importancia, pero que para ti, Señor, marcan la señal de obediencia. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder discernirlas porque queremos ser fieles y obedientes a ti, Señor. Gracias por este mensaje, gracias porque tú nos has dado el espíritu de profecía y porque tú nos guías. Y gracias porque podemos todavía estudiarlo y conocerlo, Señor. Bendícenos, bendice a cada uno de los hogares,
que están conectados en este momento. Aleluya. Dale las fuerzas necesarias, dale la salud, Señor. dale la sabiduría, y que ellos puedan durante este día tener un día de victoria en ti, Señor. Que nosotros podamos salir al final del día gloriosos y victoriosos en tu nombre. Te lo imploramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.